Dentro de la década de los 80, Virginia Send-Delemet se convirtió en una de las periodistas más reconocidas a nivel nacional gracias a su participación como cronista de tenis en 24 horas y después por su labor como directora de noticiarios de fin de semana y su conducción en programas como México Mágico y Fantástico Animal. Sin embargo, en 1997 su vida dio un giro de 180 grados, cuando después de un trágico accidente perdieron la vida su hija y uno de sus nietos. Desde su niñez como hija de la hermosa actriz de la época de oro del cine mexicano, Rebeca Iturbide, hasta el duelo por su hija y los obstáculos a los que se ha enfrentado con su fundación Michu y Mau, estas son las historias engarzadas de Virginia Send-Delemet. Virginia Send-Delemet Iturbide nació el 15 de noviembre de 1944 en la Ciudad de México. Fue la primera hija del matrimonio conformado por Federico Sendel y la actriz oriunda del Paso, Texas, Rebeca Iturbide, famosa en los años 50 por cintas como La mujer que yo amé y Los Fernández de Peralvillo al lado de los hermanos Soler. Me molestaba muchísimo que la gente se amontonara y le pidiera autógrafos. Me daba pena. Cuando me preguntaban que si mi mamá era Rebeca Iturbide, yo decía que no. Y curiosamente, Talina, mi gran amiga, ella decía que ella era hija de Rebeca Iturbide. Ah, es que a mí me decían que yo me parecía a Rebeca Iturbide por la naricilla jalada. Y Ginny dice que sí, que yo me parezco más a su mamá que ella. Pero a Virginia sí se hacía rosca y a mí me decían que si yo era hija de Rebeca, yo decía que sí. Con el tiempo me fui acostumbrando y me sentí obviamente muy orgullosa de ella, de su carrera, de su belleza y de su forma de destacar, ¿no? Ella me platicaba que siempre se sentía una niña no humillada, sino sencilla frente a la gran personalidad que fue su mamá. ¿La acompañabas a las filmaciones? No, mi papá eso no nos lo permitía, no quería mi papá que nos involucráramos. Entonces no la acompañaba, realmente no, rara vez la vi trabajar. En realidad, Virginia estaba muy ocupada con la escuela y en la que se convertiría durante mucho tiempo en su principal actividad profesional, el tenis. Desde los 6 años, un poco obligada por su padre, comenzó a practicar este deporte que al paso de los años la convirtió en campeona nacional de tenis juvenil en México. Era una niña famosa, cuando yo tenía 12, 13 años, era la niña que ganaba todos los torneos de tenis. Era muy bonita. Siendo mi padre pues, jugador Copa Davis y una de las primeras personas en México que tuvieron cancha privada, pues fue un deporte que se nos obligó y a fuerza pues solamente los zapatos entran o ni los zapatos entran. Sin embargo, sí le llegó a gustar hasta cierto grado y no lo quiso hablar por ser triple campeona en México. Me gustó cuando empecé a ganar y a viajar, entonces sí, ya me gustaba. Y a nivel nacional sí fui buena, fui campeona nacional infantil y juvenil, pero cualquier vez que salí del país era una negación, perdí en el primer round. Pero el tenis fue un factor muy importante, yo creo, para la disciplina de mi vida, para ser derecha, para aprender a ganar, aprender a perder, para luchar. Yo creo que fue una disciplina importante para competir. Finalmente al tenis le debo mi carrera periodística. Y al tenis también le debe su primer amor, ya que uno de los tenistas más destacados de nuestro país en esa época, Yves Lemaitre, se robó el corazón de la joven Virginia cuando ésta apenas tenía 14 años y él 24. 4 años más tarde se convertirían en marido y mujer. ¿Qué opinaron tus papás de que quisieras casarte tan jovencita? Pues fíjate que no estaban muy de acuerdo, pero como que ya se habían acostumbrado. Es decir, Yves vivía en mi casa, él y todos nuestros amigos tenistas, como que ya estaba establecido que al llegar a la edad de mayoría podía yo casarme y era lo que quería yo hacer. Tanto mi padre como mi mamá la vieron muy contenta y obviamente accedieron a que se casara. Me sentí un poquito traicionado, ¿no? Quien me protegía, me cuidaba, de repente se me va a casar. Virginia se convirtió en mamá a los 19 años al nacer Michelle, su primera hija. A los 20 tuvo a su hijo Yves Jr. y a los 22 al tercero y último, Alan. La joven se dedicó a sus hijos de tiempo completo. Me retiro totalmente, me dedico a ellos y es cuando ellos ya tienen 8 años, tenía Michu, cuando entramos al Club Alemán y al Club France. Y pues iba con mis amigas, pero de repente me puse a pensar, bueno, ¿qué hago aquí sin hacer nada cuando
puedo empezar a enseñarle a mis niños a jugar tenis. Entonces me llevaba botes gigantes de pelotas y les aventaba pelotas, y su papá el fin de semana les corregía los golpes. Recuerdo mucho que mi mamá nos peloteaba junto con mi papá, y ella era la que le tocaba llevarnos a los torneos. Entonces sí me acuerdo mucho, visualizo mucho a mi mamá con el tenis. En la década de los 70, Virginia pensó en la posibilidad de emplear sus conocimientos sobre el tenis para reactivar su vida profesional, pero ahora como comentarista de este deporte en televisión. Y recibió la oportunidad nada más y nada menos que en el noticiero más importante en aquel entonces, 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Yo veía el noticiero del licenciado Zabludovsky, que le faltaba alguien que supiera de tenis. Y a través de una amiga mía que era comadre de Graciela Leal, se me ocurrió un día decirle, oye, dile que yo le hago entrevistas de tenis. Y de repente un día hablan por teléfono a la casa y preguntan por mí, le digo, ¿quién habla? De parte de Jacobo Zabludovsky. Sí, cómo no. No, esto es en serio, ¿no puede venir hoy en la tarde? No puedo ir hoy en la tarde, pero mañana. Y fui sin decirle a mi esposo. Y el licenciado me dijo, ¿por qué crees que sabes más de tenis que cualquier otra persona que tenga yo aquí en el noticiero? Y bueno, porque crecí en el tenis, porque estoy casada con el capitán de Copa Davis, porque sé todo lo que pasa en ese mundo interno del tenis a alto nivel, a nivel nacional e internacional. Y lo convenció. Virginia Sendel se sumó hacia las filas del primer equipo de don Jacobo Zabludovsky, al lado de compañeros como Joaquín López Dóriga o Fernando Alcalá. Sin embargo, quien no estaba muy emocionado con el nuevo giro que había dado la vida de Virginia era su marido, Yves Lemaitre. Se enojó, se molestó, no quería que trabajara. Me dice un día Jacobo, él tenía un programa de Hoy Domingo. Entonces me dice, quiero que entrevistes al equipo Copa Davis en el estudio. Y le digo, es que mi esposo no me va a dejar. Y dile a tu esposo que venga. Y llegó con todo el equipo, pues yo lo entrevisté, se me hacía rarísimo entrevistar a Yves en la tele, ¿no? Es decir, en ese momento no se podía hablar de tú a nadie. Entonces hago la entrevista y al terminar, Jacobo dice al aire, le agradece a Yves la confianza que ha tenido para dejarme trabajar con él en noticieros. Al aire. Al aire. Entonces Yves dijo, sí, licenciado, claro. Y se amoló. Tenía a sus hijos en escuela y obviamente era madre de 4 niños y al mismo tiempo quería ser reportera. Entonces yo le contesté que ahí se trabajaba día y noche, que a ver cómo le hacía. Y tenía que trabajar tanto en las mañanas como en las tardes y en las noches, los fines de semana, los domingos, los días festivos. El medio periodístico en términos generales le provocaba cierto temor, dado que había temas que desconocía, pero ahí su tenacidad y su persistencia que la obligó a capacitarse, a estudiar cada uno de los temas que estaba investigando y lograba extraordinarias entrevistas con personalidades de primer mundo. Posteriormente, mi falta de conocimiento periodístico lo empecé a cubrir con los idiomas. De ahí ya salté a hacer entrevistas a personalidades extranjeras, desde Ted Kennedy, quien dio la primicia mundial de que no se lanzaba como presidente, me la dio a mí. Le fue bien porque es una mujer que hace las cosas hasta sus últimas consecuencias, tiene una conciencia de hacer las cosas bien. Su papá era alemán, en paz descanse, don Fritz, y entonces le enseñó a una disciplina férrea. Entonces a Virginia la podías ver escribiendo 48 horas de continuo. No, es una bestia. Cultura, idiomas, personalidad, y ella reunía todos sus requisitos y fue el éxito para hacer una buena carrera en la televisión. Virginia Sendel comenzó así una fructífera carrera dentro del periodismo. Al poco tiempo, Jacobo Zabludovsky la nombró directora de noticiarios de fin de semana. Luego dirigió 24 horas del sábado, semanario PM Domingo y cápsulas informativas de 5-5. Su agenda era apretada y su vida agitada, lo que quizá provocó en alguna medida que su relación de casi 20 años con Yves Lemaitre se fracturara y decidieron separarse en 1977. Y yo creo que eran unos problemas distintos a esos, un poco más confidenciales de familia, pero no tiene nada que ver, a lo mejor la punta del iceberg eso, ¿no? Lo que estalló, lo que hizo que estallara, pero creo que eran otro tipo de problemas. ¿Por qué se separaron, Yves y tú? Pues mira, quizá porque sí me casé demasiado joven
y a los 35 años me di cuenta que no era ese el tipo de vida que quería yo llevar o que quería yo mandarme sola, y también tenía yo las posibilidades económicas para hacerlo. Yo me fui a Estados Unidos cuando tenía 14 años y era cuando ellos empezaban a tener problemas. Ya llevaban un par de años separados, pero se veían, y su relación siempre fue muy cordial. Era una necesidad también de independencia personal, pero no fue una causante del divorcio. Yo creo que fue algo que ya existía desde antes. Ya no era la mujer sumisa, ya quería valerme por mí misma y quería yo llevar mi vida yo. Llegamos a un acuerdo después de separados. Duramos 15 años juntos, después de separados, seguimos siendo los mejores amigos. Ella siempre nos ha dicho que una vez separados, dice, yo lo quiero como un hermano. O sea, había mucho cariño. Para mí era mi hermano mayor. Y si no fue el mejor padre del mundo, no fue el mejor marido del mundo, fue el mejor padre del mundo. Jamás hubo el problema de que este fin de semana te toca a ti o este fin de semana me toca a mí ver a tus hijos o cualquier cosa. No hubo una sola Navidad que no la pasáramos juntos, todos. No hubo celebración, festejo, inclusive viajes de los torneos de mis hijos que no estuviéramos juntos, porque fue la promesa que me hice. Si yo la regaba en mi matrimonio, mis hijos no iban a salir perjudicados. Fue mejor continuar siendo los mejores amigos que seguir con un matrimonio que podía no haber acabado bien. En 1989, la periodista creó, produjo y condujo los programas México Mágico, De Mujer a Mujer y Fantástico Animal, convirtiéndose así en toda una personalidad de la pantalla chica, cuyos principales admiradores eran, por supuesto, sus 3 hijos. Sus hijos crecieron en la redacción de Noticieros Televisa, igual que los hijos de muchas otras compañeras. Y desde luego los sábados o los domingos, que no tenía con quién dejar a sus hijos, incluso venía con sus 3 hijos, ¿no? Para poder cubrir la nota, escribir, porque decía, ¿con quién dejo a mis hijos? Entonces era muy, muy, muy gracioso. Mi hermano y yo la acompañábamos mucho al estudio y estábamos mucho, de hecho hasta nos sentábamos abajo del escritorio cuando estaba el noticiero en vivo. Yo de haber tenido 10, 9 años y me acuerdo muy bien estando allá en el corredor de noticieros, junto con Coco, con Pato, con Mariana Levy, los hijos de Talina. Me acuerdo mucho del licenciado Sabludovsky en los pasillos, siendo el mero ahí de noticieros. Virginia era vicepresidenta de Televisa, o sea, era la imagen de una mamá muy diferente a la que teníamos todas. Y pues era muy interesante también, ¿no? De pronto salía corriendo, iba por los niños al colegio, regresaba, pero tenía tiempo para compartir con los compañeros de esa época. Nunca dejó de hacerse cargo de sus 3 hijos, eso te lo puedo garantizar. Y también dentro del periodismo, pues fue una persona respetable, ya sabemos de todo lo que ha hecho. Pero sí, nunca nos faltó y creo que tanto cumplió del lado profesional como del lado con nosotros. Sí hubiera querido convivir más con ellos, disfrutarlo más. Muchas veces cuando hacía yo programas fuera de la Ciudad de México me llevaba a uno o a otro. En aquella época sí se podía, se valía combinar las cosas. Es muy difícil poner un calificativo que la define exactamente cómo era con sus hijos. Era una excelente madre, podría decir. En la década de los 80, Virginia fue nombrada directora general de la estación XCW. Entonces cambió la televisión por la radio. Ya sube el rating de XCW, pero lo sube increíblemente y con ideas y todo, realizarlo. O sea, oye, ¿por qué un programa así asado? Buenísimo, hay que hacerlo y ya para la semana que entra ya estaba. De Mujer a Mujer pasa a hacerse en la radio, entonces de Mujer a Mujer en XCW. Y de ahí todavía se termina de Mujer a Mujer y yo continúo con ella trabajando en algunos otros programas de salud durante varios años. Y se mudó a vivir a la W, hasta un gato tenía en la oficina. Es una de las labores que más me enorgullecen haber podido dirigir esa estación y bueno, subimos pues gracias a
al grupo de compañeros que nos unimos para sacarla adelante. En enero de 1995, el presidente de Radiópolis, Alejandro Quintero, tomó la decisión de pedirle a Virginia que dejara su puesto como directora de la W, pero esta continuó laborando en la estación como locutora del programa Buenas Nuevas, además de hacer algunas coberturas especiales para Televisa como la Misa de la Virgen de Guadalupe. Así llegó 1997, un año crucial en la vida de la periodista. Ese año falleció su padre y poco tiempo después murió también el padre de sus hijos, Yves Lemaitre, luego de convalecer varios meses en casa de Virginia, víctima del cáncer de garganta. No acaba de levantarse y de asumir lo de su padre cuando surge lo de Yves, que también, bueno, le duele muchísimo, le cuesta muchísimo trabajo, y ahí sí creo que le ayudaron muchísimo sus hijos, ¿no? Michu y sobre todo Michu. Fue más duro ver a mis hijos aquí sufriendo con él, a mi hija que ya tenía a sus 3 chiquitos. Fue muy duro primero en el hospital y luego el saber que su etapa terminal era mejor que la viviera acompañado y en casa, ¿no? Por supuesto, ya no le podía voltear la espalda. Y allí ella otra vez se movilizó y organizó otra vez todo y lo hizo de la mejor manera para que sus hijos no sufrieran tanto esa muerte dolorosa de su padre. Fue una pérdida muy fuerte, te digo, para él y para mí, porque era el mejor orientador hacia mis hijos. Entonces como que sientes que ya no está ese apoyo sola para dirigirlos, ¿no? Pero ahí vamos. Y desafortunadamente para mí murió en el mismo año en que murió mi hija, y Mao. Por suerte para él no le tocó ese trancazo. Hubiera sido también de mucho apoyo para mí, pero no sé si él lo hubiera aguantado. Y es que tan solo 5 meses más tarde, Virginia Sendel se vio envuelta en la tragedia más tremenda que una madre puede enfrentar, la muerte de su hija y su nieto en un terrible incendio. El 19 de diciembre de 1997 parecía ser un día como cualquier otro para Virginia, quien se preparaba para celebrar la Navidad con su familia. Pero un accidente cambió no solo estos planes, sino su vida entera. Pinto muy mal, pero me encanta pintar. Y había yo hecho una virgen coronada que a mi hija le había gustado. Le dije, ok, te voy a pintar una te la doy de regalo de Navidad. Me dijo, no, me das mis regalos y aparte me pintas la virgen. Y estaba yo acabándola en mi recámara, creo que era un viernes, pero en determinado momento yo sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Oí una ambulancia pasar, que de por sí a todas las mamás cuando oímos una ambulancia pasar siempre hacemos cuenta de dónde están los niños o piensas, no les va a pasar nada. Y después dije, no, qué tonta soy. Y seguí pintando. Me dio un dolor muy fuerte en el estómago. Algo que no me puedo explicar, algo que me dobló a mí. Casi me tira al suelo, un dolor horrible. Con el teléfono y una señora me dice, la casa de su hija se acaba de incendiar. 2 de los niños están en la clínica del Seguro Social de Río Magdalena y 2 de los niños están en el Hospital Ángeles. Le dije, ¿pero dónde está mi hija? No sé, pero váyase para allá. ¿Quién habla? Una vecina. El incendio en la casa de Michelle Lemaitre, donde se encontraba ella y sus hijos, Mau de 5 años, Lorenzo de 4, Camila de 1 año y medio y Nicolás de 11 meses, comenzó en el árbol de Navidad que estaba cerca de la entrada principal. Y como en muchas de nuestras casas, nada más había una entrada principal. Mi hija le había puesto mucha madera a la casa, entonces sirvió como tiro de chimenea para prenderse. Una casa se puede prender en 3 minutos. Cuando ella vio que no podía salir, el bebé dormía en su cuarto, él tenía 11 meses, y Loren se había despertado y había bajado a su recámara. Por eso los pudo aventar por la ventana. Veo genéticamente a Michelle con Ginny porque ella no se atontó. Ella aventó a la sirvienta con los niños y se trepó a la escalera. O sea que ahí no se quedó pasmada, con mucha gente cuando hay algo se quedan, ¿ahora qué hago? No, ella se movilizó. Los vecinos no pudieron entrar ya por las flamas, por las llamas. Y los bomberos también se tardaron en poder entrar porque tuvieron que derribar un árbol que les estorbaba el paso. Es decir, se dan todas las cosas para que se cree una tragedia. Cerca de las 9 de la noche, Virginia Sendel se trasladó en taxi primero al Hospital Ángeles, donde se enteró del delicado estado en el que se encontraban sus nietos Camila y Mau, mientras que Lorenzo y Nicolás recibían primeros auxilios en la Clínica 6. Reconocí a Cami porque siempre traía un collarcito de cuentitas mexicanas mío. A Mau, pues, supe que era Mau por su pelito rubio, pero pues lo estaban volteando al revés con tubos al pobre.
Los doctores no me hicieron caso, obviamente estaban dedicados a los niños. Cami sí me dijo Nini, porque me dicen Nini. Y le dije a los doctores, bueno, hagan lo que sea, pero hay que ver la posibilidad de su traslado a Estados Unidos, porque ¿cómo están? ¿Muy quemados? ¿No muy quemados? No me contestaban. Dije a los doctores, bueno, yo estoy, mientras aparecen sus papás, hagan lo que tienen que hacer. El mismo taxi me llevó al hospital en Río Magdalena y me encontré a Loren, mi chiquito en ese momento tenía 2 años, sentadito en una cuna, y me encontré a Nico llorando, encueradito en otra cuna. Entonces los recogí, le pedí permiso al doctor para llevármelos. Yo cuando veo a Virginia, me encuentro un panorama horrible, me encuentro a Camila y a Mauricio en cama, muy quemados, con mucho dolor, y también me encuentro a Nicolás y a Lorenzo, pues relativamente bien, y estaban con Virginia, estaban ellos en los brazos de Virginia, en una de las camas de urgencias. Mientras esto sucedía, Virginia tenía la esperanza de que su hija, quien esa tarde tenía planes de salir con algunas de sus amigas, estuviera con vida. Le empecé a hablar a todas las amigas. La misma Nana estaba segura que Michu había salido. Empiezo a hablarle a todas sus amigas, oye, dile a Michu que pasó esto en el hospital. Es más, yo no quería asustarla, que se venga volada al hospital. Y no me decían nada, me decían, sí, ahorita le digo. De repente nos hablaron y que había habido un accidente y que algo pasaba, y fue una confusión horrible. ¿Qué accidente? Un incendio. O sea, no lo puedes creer, son cosas que no puedes creer en ese momento. Bueno, ¿y dónde están? ¿Cómo están los niños? ¿No? Eso es lo primero que... Pues parece que están bien, parece que están bien. Y de repente nada más nos dijo Patricio, pero Michelle no. Michelle no está, ya no está. En el momento que yo iba al hospital, no sabíamos qué había pasado con Michelle. Simplemente estábamos con los niños hasta que empezaron a preguntar por Michelle y nos dimos cuenta que pues Michelle estaba en la casa, ¿no? Y ese momento pues fue terrible. Fueron mis hermanos que entraron a la casa junto con el agente del Ministerio Público y supieron que estaba su cadáver ahí, en la escalera. Me trasladé yo a casa de Michu con mi hermano y ahí ya fue que nos percatamos de que había sido Michu la que había fallecido. Existía la posibilidad de que ella estuviera bien. Desgraciadamente, ya para cuando pudimos nosotros corroborar los hechos, sí fue un momento muy duro, ¿no? El tener que aceptar que había pasado esta desgracia. Y no recuerdo quién me lo dijo. Alguien le murmuró a otra persona, porque de repente había 100 personas en el hospital. Alguien le dijo a otra persona, Michu estaba en la casa, y yo dije, no, eso no es cierto. Y no me acuerdo quién movió la cabeza. No lloré, me quedé entera y entré a ver cómo seguían mis niños. No captas en ese momento la monstruosidad. Fue hasta que llegó Mauricio que le dije, Mau, busca a Michu. Dijo, no, Ginny, Michu sí estaba en la casa. Michu murió. Estábamos en el campeonato abierto nacional, el Maeva. Y yo había ido junto con mi hermano a llevar a un par de jugadores. Y nos avisaron cuando estábamos allá. 12 de la noche oigo cómo tocan la puerta duro, de mi hermano llorando diciéndome que Michu se había quemado y que Michu se había muerto. Y en ese momento recuerdo que bajó Mariano, porque él era un cuarto de 2 pisos, baja Mariano, se entera más o menos de lo que había pasado. Yo no lo creía, la verdad es que decía, no puede ser esto posible. Baja Mariano, Estela Lan, le digo, yo me tengo que ir, y en ese momento eran las 12 de la noche, agarro mi coche junto con mi hermano y nos regresamos a México. Ya te imaginarás todo el camino de Maeva hasta México, cómo te da vueltas la cabeza, y uno no lo podía creer, hasta que llegamos a Galloso muy temprano en la mañana, y ahí sí ya te empiezas a dar cuenta en realidad de lo que está pasando. Yo no he visto a mi mujer, a mi hermana tan dolida como en aquella ocasión. Se le había perdido su mejor amiga, su hija, con quien se iba a pelear, con quien iba a pasear, con quien iba a reír, en fin. Recuerdo a Virginia llorando muchísimo. Yo me acuerdo de haber sentido muchísimo dolor, muchísima incertidumbre
de no saber lo que estaba pasando. Yo no sabía qué iba a pasar con mis hijos, no sabía qué había pasado con mi casa. Y yo iba a salir. Era su día de fiesta con sus amigas de posada. Iba a salir, llamó, pidió un taxi 2 veces, no vino el taxi. Y hasta mucho después supe que Mauricio, su esposo, le había hablado y ella dijo, no, me dio flojera salir, me voy a quedar. Si Michoud no se ha quedado, ella hubiera estado viva y los 4 niños no estarían. Y sabes que yo no querría tener a mi hija así, habiendo perdido sus 4 hijos. En ese momento, Virginia se reunió con su familia y las mejores amigas de Michoud para tomar la decisión de quedarse en el hospital con sus nietos, mientras se llevaban a cabo los funerales y las misas de su hija. A Virginia le dijimos que se quedara con sus nietos, que nosotros íbamos a estar con Michoud. Entonces nos fuimos a dormir ahí con ella, en Galloso. Paz, Gladys, Magdalena, Magui, Lupina, las 4 compañeras, ¿no? A pasar pues nuestra última noche con ella. ¿Por qué no quisiste estar en las misas de tu hija y por qué no quisiste estar con ella? Nunca dejé terapia intensiva, nunca dejé el hospital. Desde que entré al hospital, la siguiente vez que salí fue para tomar un avión, justo antes de que llegara el avión ambulancia por mis niños para trasladarlos allá y estar allá en el momento de que llegaran. Mis niños estaban vivos, me necesitaban. Yo no quería ver a lo que quedaba de mi hija en una caja. Ni siquiera, si la monstruosidad no me permitía ni siquiera acercarme a eso. Fue un gran dolor para ella y un bloqueo inmediato para destinarse en ese momento a los niños. Yo creo que se requirió una fuerza sobrehumana para decir, ok, pasó esto, pero ahorita lo importante son los que están vivos, que tenemos que rescatar. No captas que en realidad tu hija ya no va a estar. Y teniendo 2 chiquitos que se pueden morir, te entregas totalmente a ellos. Es la naturaleza humana, yo creo. Yo sabía que si no estaba Michoud, como hubiera estado al pie del cañón con los 2 niños, tenía que estar yo. Entonces, las 24 horas del día estábamos Mauricio y yo, mis hijos, los hermanos de Mauricio, y más viendo que están sufriendo y viendo que están pidiendo a su mamá. Mau no podía hablar porque estaba entubado. Cami finalmente le extubaron y ya podía pedir mamá. Pero te sale la misma adrenalina, te hace mantenerte de pie sin dormir y estar con esos chiquitos. No dormía, casi no comía, salía para fumar. Era lo único, salía para fumar. La sentía como muy sola en su dolor de mamá. Y tenía el dolor de haber perdido a su hija, pero no podía ni confrontarlo porque estaba con el dolor de sus nietos, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer. Primero sacar adelante estos niños que estaban en una situación tan aguda, ante un evento que nadie se esperaba, ¿no? Nadie conocía los efectos de las quemaduras, lo drástico que podían ser. La situación de Cami y Mau no mejoraba y los pronósticos sobre su recuperación no eran nada alentadores. Fue entonces que Virginia recordó la existencia de un hospital en los Estados Unidos especializado en personas quemadas. Había que trasladar a sus nietos ahí, pero no resultaría nada sencillo. Cuando se quemó Pati Suárez, compañera mía de Televisa hace más de 20 años, la trasladaron a un hospital para adultos en Galveston, que está justo enfrente del Hospital Shriners para niños. Entonces yo sabía que había un hospital para niños, no me acordaba que era Galveston. Y mi primera tirada fue hablarle a Patti para que me recordara. Los doctores seguían en que no se podían mover porque si los movíamos morían. Como al 8º día se me ocurrió hablar a Galveston. Tuve la suerte que me contestara el director y me dijo, estamos en contacto con los médicos de México, conocemos el caso, están haciendo bien las cosas. Le dije, sí, pero si se te acaba de morir una hija y tienes 2 nietos que se te están muriendo, quieres saber que hiciste todo lo posible por salvarlos y que se está haciendo lo que se debe de hacer. Dije, no puedes venir. Yo no sabía que estaba hablando con una eminencia mundial. Me dijo, no puedo, pero mañana te mando un médico. Mandó al médico al día siguiente, los vio y dijo, se tienen que ir de inmediato los 2. La esperanza de Virginia sobre el estado de salud de sus nietos aumentó cuando los trasladaron a Galveston, Texas. Sin embargo, la vida de Mau, el mayor de ellos, por negligencia médica, se apagaba poco a poco.
10 días después del incendio, el 29 de diciembre, Mau y Camila fueron trasladados al hospital de Galveston, Texas, donde Virginia se tuvo que enfrentar también con la complicada situación de decirle a sus nietos, quienes preguntaban constantemente por Michu, que su mamá se había ido al cielo. Y vino una psicóloga experta a darnos terapia y me dijo que les dijera que su mamá había estado en un incendio igual que ellos, que estaba muy grave, igual que ellos, muy quemadita y no podía venir, igual que ellos. Al llegar a Galveston me entero que es lo peor que podíamos haber hecho, porque Mau nunca iba a entender que alguien estaba sufriendo más que él, y nunca iba a entender que su mamá no estuviera con él. Lo que se les tiene que decir a los niños es: tu mamá murió. Murió quiere decir que no está, no va a regresar, nunca más la vas a ver. Es muy cruel, pero es lo que les tienes que decir. A Cami le dije: mami murió quiere decir que no está. Gritó, se enojó, me corrió, la pobrecita tenía las manos todas vendadas, la cabeza vendada, me decía: vete Nini. Y hay que aclararles lo que es el concepto de la muerte. Eso lo entienden los niños. No entienden que los abandones. A pesar de la gravedad de Cami, esta comenzó a dar muestras de franca mejoría. El caso de Mau, sin embargo, era mucho menos alentador. Cuando llegamos, yo sentí que Mau ya se había salvado. Yo nunca pensé que Mauri se fuera a morir, pero nunca. Quiero decirte que el hospital es maravilloso, los doctores atienden muy bien, tienen tecnología, tienen recursos. Yo sentí que ya la habíamos hecho, que Mauri se iba a salvar sin duda. Al llegar a Galveston y que lo vieron, lo revisaron de arriba abajo, las palabras fueron: Mau is 10 days too late. Mau llegó 10 días muy tarde. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque te dicen que no los puedes mover. Y empezaron las infecciones a atacarlo, hasta que, bueno, pues un día ya nos dijeron que ya no había nada que hacer. Ya tenía algunos agujeros, algunos hoyos dentro del pulmón y que iban a tratar de hacerlo lo mejor que pudieran, pero que iba a ser muy difícil, que se habían tardado algunos días de más en haberlo llevado y que probablemente si hubiera llegado antes, el Mauri se hubiera podido salvar. Y desgraciadamente Mau murió por bacterias o virus que entran por el aire acondicionado. Cuando un quemado no debe de estar en aire acondicionado, debe estar en calefacción, mínimo a 30-35 grados de calor. Eso lo sé ahora. Pero eso lo debían de haber sabido los médicos que atendían a mis niños. Y no lo supieron. Estuve toda una noche con Mau, cantando, platicándole y pidiendo que ya se fuera. Que se fuera con su mamá, porque me dijeron muchas veces: la gente que queremos no se va, porque no los dejamos irse. Los queremos retener. De échale ganas, Mau, sálvate, tú puedes. Cambió la teoría. Y tienes que despedirte. Y me despedí. Ya cuando muere Mau, ya Virginia estaba inconsolable. Yo te puedo definir que estaba inconsolable, intransitable, no había consuelo alguno que se le pudiera dar. Y ella seguía con ese pensamiento de que, aparte de que había perdido a Michu, que había perdido a Mau, pues de que ya iba a perder también a los otros 3 chiquitos, ¿no? Que en algún momento pues yo se los iba a alejar o algo. Yo sentía eso. Y yo trataba de explicarle que no, pero fue muy difícil, momentos muy, muy difíciles. ¿Ya no estás enojada? Sí. Sí estoy enojada. Yo creo que voy a morir enojada. Ojalá y no, porque sería más fácil para mí, pero sí estoy muy enojada. ¿Con estoy qué? enojada. ¿Con quién? ¿Quién es responsable de que esto pase a los niños? ¿Quién permite que las criaturas sufran? ¿Quién permite que un chiquito de recién nacido tenga una quemadura de 90%? No sé, no te puedo decir. Estoy enojada con la vida, con la naturaleza, con quien sea el responsable. La recuerdo con muchísima rabia hacia los médicos. La recuerdo con mucho dolor, con mucha rabia y quejándose mucho de la atención que habíamos recibido en México. Y al final de cuentas había una lucha que continuar. Estaba mi Cami. Estaba mi Cami y estaba Loren, que también hubo que decirle no solamente que su madre había muerto, sino que su hermanito había muerto. Y Cami se acordaba de menos, obviamente, era más chiquita. Pero entonces te das cuenta que tienes un paquete, ¿no? Todos tenemos un paquete. Mau murió 20 días después de haber sido trasladado a Galveston.
Cami estuvo 45 días, tras los cuales fue dada de alta y regresó a México con su papá y sus hermanos para continuar con su rehabilitación. Virginia se quedó en los Estados Unidos, viajó a Dallas para pasar una temporada con una amiga antes de volver para levantar una fundación que se convertiría en su fuente más grande de energía para seguir adelante y a la que bautizó con el nombre de sus amadísimos Michu y Mau. Desde que estábamos en Galveston ella ya traía ideas, ya no sabía si era hacer un libro, no sabía si era, también tenía la idea de la fundación, tenía varias ideas y todavía no podía pues llevarlas a cabo, ¿no? Pero finalmente eso fue inmediato. Cuando llegó a México también ella no quería ver a la gente, no quería hablar con nadie, ella quería encerrarse en su dolor y en esto. Lo que sí recuerdo es que comentamos, nos atendieron tan bien en Galveston, que comentamos en Galveston que queríamos que todo esto que nos pasó, queríamos extendérselo a otras gentes, que supieran que existía un hospital maravilloso allá, que era gratuito y que atendían de primer nivel. Las 3 mejores amigas de mi hija vinieron, me sacaron de mi cuarto y me dijeron, ¿tú dijiste que querías hacer una fundación? Órale. Me llevaron pues, casi como zombie y sin ganas a la Junta de Asistencia, a Hacienda, a los distintos lugares que se necesitaban, llenaron las formas. Materialmente lo hicieron por mí, yo era un robot. Nosotros le ayudamos como a que armara la fundación y al principio pues, sí tomábamos llamadas y todo. Yo también pensaba que no era como muy sano que estuviera en su casa, entonces la casa de mi papá estaba medio vacía y le ofrecí que podía ser ahí, pero pues realmente siempre fue en su casa, todo el centro de operaciones. Y cuando vi que la fundación ya estaba y que trasladamos al primer niño en mi recámara con mi tarjeta de crédito sin saber con qué íbamos a pagar ese traslado, pero el niño se salvó y conseguimos quien pagar el traslado. A raíz de ese primer niño, así ha sido todo hasta que llegó Movimiento Azteca y nos dio la tranquilidad de poder trasladar a los niños sin angustiarnos de dónde íbamos a sacar. Virginia decía, espero que ya no siga diciendo lo mismo, pero decía que cada niño quemado era Mauricio otra vez, ¿no? Hasta la fecha es muy difícil. Ustedes la ven fuerte, pero de repente se quiebra y de repente truena. Y bueno, afortunadamente, entre comillas, encontró algo que la ayuda a salir adelante, a levantarse, a sentirse que está haciendo algo bueno de un accidente que pasó, ¿no? Mira, mi amor, es que cómo encauzas tu dolor y Virginia lo encauzó para servir a los demás, para que ninguna madre tuviera que volver a vivir lo que ella vivió. Yo creo que el dolor es una fuerza, es un poder, es una energía. Lo puedes usar para echártelo encima y deshacerte en la nada o para sacar la casta y ayudar a los demás. Y eso fue lo que Virginia hizo. Virginia representa para mí la bondad y la generosidad, pero sobre todo la nobleza y la fuerza de un corazón capaz de sobreponerse a las más duras adversidades. Ya dedicada en un 100% a la Fundación Michu y Mau, en abril del 2003 Virginia Sendel tuvo que enfrentarse una vez más al duelo que representa la sensible pérdida de un ser querido, en este caso su madre, la actriz Rebeca Iturbide, quien se había retirado del medio artístico a principios de la década de los 70. Luego de un tiempo de vivir en Cuernavaca, Virginia asegura que doña Rebeca decidió regresar al Distrito Federal y recluirse por voluntad propia en la casa del actor, situación que le acarrió a la periodista fuertes críticas públicas. Para nosotros fue muy molesto, es más, nos enojamos porque sentíamos que la casa del actor era para alguien que no tenía familia, no para alguien que tenía 4 hijos, con mi mamá y el apoyo de todos nosotros. Pero mi mamá se empeñó, se aferró, ella quería estar con sus compañeras, con gente de su edad. Me dijo, para eso trabajé toda mi vida y ahí es donde quiero estar. Y ahí es donde estuvo. Ella no quería estar en mi casa, no quería estar en casa de mis hermanos. Ella era una mujer muy independiente que se valió sola también toda su vida, por sí misma, y quería estar entre sus compañeros. Inclusive después del accidente, ella se quedó aquí en mi casa 1 mes, 2 meses, mientras yo estaba en Galveston,
Dije, bueno, estás más cómoda, estás libre. No, no quiero estar. Quiero regresarme a mi casa, que es la casa del actor. En el momento que falleció nuestra madre, estábamos los dos juntos y fue un gran golpe para ella. Como te digo, yo perdí ese día a mi madre, pero ella venía de una repetición de fallecimientos. Entonces el dolor se fue aumentando, se fue acumulando. Virginia volvió entonces a enfocar toda su atención en su fundación y en la ignorancia y los obstáculos con lo que ésta empezó a enfrentarse. La Fundación Michumau no solo ha representado una esperanza de vida para muchísimos niños que han sufrido quemaduras graves, sino también una forma de poner en evidencia la gran ignorancia que existe en nuestro país relacionada con este tipo de accidentes y los pocos recursos que existen para tratar aquí a los pacientes más delicados. El problema es que un gran número de médicos no acepta, que no tiene la educación para poder atender a un niño quemado grave. Probablemente sepa cómo hacerlo, algunos de ellos. No tienen el equipo, no tienen el instrumental. Es un instrumental carísimo, en que muy pocos hospitales cuentan con él. Nos dimos cuenta que necesitamos capacitar médicos en México y que Shriners nos daba el apoyo para que se capacitaran allá en forma gratuita. Nos dimos cuenta también que para que los médicos puedan atender aquí a un mayor número de niños se necesita un banco de piel de cadáver, no un hospital gigante para atender quemados, porque no tendríamos con qué mantenerlo. El costo del quemado es elevadísimo. Entonces necesitamos mini unidades, que afortunadamente ya ese sueño se hizo realidad con la unidad de quemados, con 6 cuartos de terapia intensiva pediátrica en Toluca, que ya se inauguró, entra en funcionamiento el 13 de octubre, y como esta en Veracruz ya se está equipando una sala especializada, también en Chihuahua se está equipando otra sala especializada, y hemos recibido solicitudes del gobierno de Sinaloa y del gobierno de Guerrero para apoyarlos en la instalación de una unidad pequeña que sí pueda mantener el gobierno y que sí le dé la atención a esos pequeños quemados. En ocasiones nos niegan a los niños quemados en distintos hospitales por un falso orgullo de que yo lo voy a salvar, o por qué se van a llevar para que lo salven en otro país. Es decir, yo creo que cuando está la vida de por medio de una criatura, de quien sea, no puedes ponerte en un orgullo y tienes que reconocer, como sí lo hacen muchos otros médicos, decir, yo puedo hasta aquí. Me falta el equipo, me falta la práctica, me falta el instrumental, no tengo la piel sintética, no tengo la hemoglobina, no tengo cantidad de cosas que requiere un quemado por el alto costo. Cuando le hacen la autopsia a Mauricio, se dan cuenta que en México hicieron todo lo que no se debe de hacer con un niño quemado. Y que ese niño, si se hubiera trasladado a tiempo, hubiera salvado su vida. Tengo nombres de chiquitos que han fallecido porque médicos han decidido que no nos los dan. Y eso se me hace una crueldad. Yo pregunto a estos médicos, si se tratara de sus hijos, ¿qué es lo que ellos hubieran hecho? Un buen sector médico que está en contra de la fundación porque trasladamos a los niños a Estados Unidos y sienten que eso hace que se demerite sus actividades en México. Pues mientras no tengamos un hospital o unidades perfectamente equipadas con médicos jóvenes, anestesiólogos, intensivistas, urgenciólogos y enfermeros, porque esto tiene que ser un equipo multidisciplinario para atender a un niño, no es un doctor solito. Entonces no tengamos eso en nuestro país, se van a seguir muriendo los niños que no nos avisen y que podamos trasladar. La Secretaría de Salud a nivel federal, don Julio Frank, nos ha prestado su apoyo. Nos da una contribución a través del Movimiento Azteca cada año. Y está muy consciente de la carencia que existe en el sector salud en torno a lo que es el problema de los quemados. Pero hasta ahí llega. Secretaría de Salud del Distrito Federal, no hemos recibido ningún apoyo. Es más, hospitales como el Hospital Pediátrico de Xochimilco, que tenía una zona especial para quemados, que cuenta con una excelente médica capacitada para atención a quemados, está cerrando ya sus puertas para terapia intensiva de quemados, con todo y que ofrecimos un donativo para ese hospital. La fundación trabaja sin lucro alguno, entonces no entiendo que no puedas contribuir con un donativo que conseguiste para equipar parte de un hospital y que siga funcionando como tal. En general no hemos recibido ningún apoyo, más bien trabas. Entonces yo creo que ese enojo nunca va a acabar hasta que no haya, en realidad, que es su intención básica, creado las unidades de terapia intensiva en todos los estados para niños quemados.
claro, del tipo de Galveston, con un equipo como el de Galveston, con médicos preparados allá, enfermeras preparados allá. Y eso, bueno, poco a poco ya lo estamos logrando, ya lo está logrando. Hay pocas causas en donde la vida se está jugando. Un niño con cáncer se está jugando la vida, un niño quemado se está jugando la vida. Y si no fuera, como te dije también hace unos momentos, por la tranquilidad y porque Movimiento Azteca entendió lo grave de la situación para los niños quemados en nuestro país, pues seguiríamos con las uñas y tratando de sacar adelante, pero quizá no hubiéramos podido salvar al número de niños que hemos salvado ahora con ese apoyo. Desde su fundación en abril de 1998 hasta el día de hoy, Micho y Mau ha logrado reunir casi $7 millones, con los que ha trasladado a 608 niños a los Estados Unidos para ser atendidos. Y así, en cada uno de esos pequeños que viaja hacia una esperanza de vida, Virginia Sendel ve un poco de su nieto Mau y sabe que no hay manera de traerlo de regreso, pero sí que hoy está en sus manos evitarles dolor y sufrimiento, no solo a estos niños, sino también a todos sus familiares. Y ese es su mayor motor para seguir siempre caminando hacia adelante. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado esta noche. Los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. La fundación fue mi tablita de salvación, fue lo primero de lo que me pude agarrar. Una vez que ya estaban salvada, Cami y mis nietos estaban bien, fue de donde yo me pude agarrar para salir adelante. Es mucho más lo que ella ha hecho por mí que lo que yo he hecho por los demás.